¿Qué tal, cazadores? Hoy venimos de caza a Breda a ver a Carlas y no vengo solo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ¿es un robot o qué pasa? Joder, nos dan una subvención por tenerlo aquí. Oye, el Luisma, protagonista de la Caza 3, si no la habéis visto, aquí la dejo. Primero de todo, hay que hacer una intro que hacemos ahora, que es como salimos de caza, hay que hacer como si tuviéramos una recortada y disparar, ¿vale? 1, 2, a la de 3, a la de 3, ¿Sí? así, 1, 2 y 3. ¡Qué broma! ¡Qué cabrón! Venimos a esta sala, creo que es una sala artificial, entre comillas, o sea que se la ha montado él desde cero y tiene bastante material, bastantes amplis, bastantes altavoces por probar, unas Magnepan 1.7 que le tengo ganas y nada, encima dice que nos ha preparado la cena, que veníamos muertos de hambre, que tú decías que aquí se comía bien en Breda, ¿no? Uy, sí, la verdad. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Joder, vaya casita, ¿no? Adentro, sin problema. Vamos a secarnos, que no te... Vamos. Hola, qué guay, qué techo más alto. Bueno. Vale. Pasar. Oye, esto no será una encerrona, vas a encerrar por fuera. No sé si saldréis. Sí, como la tienda que hay en Pulp Fiction, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guapa, tío! ¿Qué te parece, Luisma? Pues me lo esperaba. Sinceramente, en la foto me lo esperaba peor. O sea, está muy bien. Lo que pasa es que no hay mucha luz. Pero esto era un garaje. Esto era un garaje. Era un garaje, ¿eh? Sí. Vale. Hay un poco más de garaje por ahí, pero esta puerta aún falta poner la puerta aquí. Muy bien. Y aquí Qué también bonito. nos falta otra puerta. Ay, huele a equipo. Huele a equipo. Se respira audio. Un poquito. Bueno. Aquí está, bueno, luego lo podemos ver así. Sí. Pues aquí está todo lo que te lo hice yo, ¿eh? ¿Qué tal se ve la de luz esto? Bien. Sí, Vale, ¿no? sí. Un poquito del copropren y pladur normal. Vale, esto es totalmente Esto, aislante. sí, y arriba, en el techo también. Sí. Y bueno, y abajo es... Pero veo que no tienes ningún tipo de difusor. No hay nada. Ahora Es creo todo, que... prácticamente todo absorbente, Sí, ¿no? todo absorbente. Bueno, esto, a ver, es absorbente, pero también el pladur tampoco es absorbente del todo. Ya. ¿eh? Cuando no había pladur, sí que era súper sorda la sala. Es que tiene, a ver, ¿me dejas hacer Sí, una sí, palmada? sí. A ver, la típica palmada. Bueno, suena aquí. Suena ahí. Porque falta la puerta. Falta la puerta. Sí. Eso es un elemento importante. Hago esto como si tuviera idea de algo y no tengo ni idea. Pero da el pego, da el pego. Me he quedado bien, ¿eh? Ojo, cuidado. No se distribuye bien la onda. Es post-confinamiento. Post-confinamiento. Todo Guau. confinamiento. Sí, porque el tema es que, el tema es que tenía la música arriba en la entrada y claro, primero que reverberaba mucho porque era muy alto y tal, era Claro. complicado, aunque no sería mal, pero Bueno, siempre hemos dicho que el techo es muy especialmente alto. Sí, era una cosa un poco especial, un poco rara, Encima con forma como de guardilla que Sí, nunca sí. funciona del todo bien. pero bueno, también sonaba bien. Entonces, pero al final mi mujer me echó de casa y me tuve que irme al garaje, a vivir al garaje. Tú con tus juguetes y tus cacharros al garaje, No ¿no? hay más, no hay más. Muy Entonces, bien, aquí pues te ha tengo quedado que muy bien. montar ¿Te lo un poquito hiciste tú encima esto? Sí. Carlas, a ver, me comentas que esto, todo lo que veo aquí, que es mucho y de calidad, ¿hace cuánto que lo tienes? Pues hace un año, no llega un año. O sea, cuando yo me considero enfermo, me tranquiliza encontrar enfermos superiores a mí, porque No. en un año todo esto. Pero tiene una explicación, si no sería peor. Vale, O a sea, ver, vamos a ver. La explicación es, primero empecé con un Rotel que está ahí, una 11 sencillo, y con estos KIF que se ven aquí. ¿El Rotel es el negro? El ¿O qué? negro, sí. Ah, vale. Esto es una 11. ¿eh? ¿Y las Kef Y las KEF estas que son las 550, Vale. ¿vale? Y esto, pues bueno, arriba me sonaba más o menos bien y tal y cual. Y un día fui a decir, necesito alguna cosa un poquito mejor y tal. Quiero probar unos altavoces mejores. Entonces fui pues, a una tienda conocida y empecé a probar algunos altavoces que no quería gastarme demasiado dinero. Vale. Y entonces probé los Coacoustics, estos ¿Qué son estos? Estos que se ven. Nosotros aquí. escuchamos Son los Coacoustics. Coacoustics Tuvimos 500, unos monitores. ¿Qué modelo es? Los 500 Concept. ¿Tiene una buena relación calidad-precio a priori estos tipos de altavoces? ¿Qué te parecieron? Me parecieron bien, noté la diferencia. Noté la Bueno, diferencia. ¿vale? Son bastante estrechos pero profundos, ¿eh? Sí, lleva un puerto reflex atrás y bueno, están muy bien aislados. Como todos los Coacoustics llevan un sistema de aislamiento grueso. Ajá. Y suenan bastante bien. ¿Sí tienen bar reflex o son cajas? Sí, tienen bar reflex atrás Vale. de abajo. Vale. Y luego
Entonces, cuando escuché estos altavoces, porque me llevé mi amplificador allí para ver qué tal, el tipo de la tienda me sacó el Unison Research este que ves aquí abajo. El único. Único Novo. Que estos tengo entendido que es un híbrido, ¿no? Sí, este tiene un previo a válvulas y un amplificador a transistores, tiene 95 vatios por canal. ¿Y cómo lo ves? Porque se suele decir de los híbridos que suenan siempre más a transistor que a válvula. ¿Cómo? No sé, a mí me sonó mejor, más dulce que el Rotel. Sí. Y al final acabé comprándome las dos cosas. Muy bien. Y ese es el problema. Que no queda. Entonces, ese era el problema. Entonces, Ya. bueno, empecé con ese y tal. Digo, bueno, y ahora quiero montar una sala. Digo, pero ya no ¿qué voy a montar? Entonces digo, bueno, voy a montar algo porque si no voy a ir escalando y no voy a llegar nunca al final. Vale. Entonces fue cuando decidí coger algo ya un poco más serio. Oh. Primero me agarré El Mac. el C53. Precioso. Yo sí que no soy muy fan de las lucecitas azules y de esto de Macintosh, pero la verdad es que en directo gana. No, a mí me gusta. previo. Este es el previo y luego Sí. lleva una tapa de potencia que es el C312. ¿Que da cuántos? 300 por canal. 300 solo. Jo. Vale, vale. ¿Y qué tal el cambio con la nueva amplificación? Bien, pero noté que le faltaba alguna Porque cosa aún más. las asociabas a las Coacoustics. A las Coacoustics, Vale. exacto. Y entonces dije, bueno, ahora me faltan, los Coacoustics no están, creo que no estaban al nivel, y entonces busqué otras cosas. O sea, consideras que estaba la amplificación por encima Por del nivel de, encima- por de las encima de cajas, las cajas. y buscaste Busqué algo, y entonces- buscar el límite del amplificador con unas cajas mejores. Sí, y entonces me fui, en principio, las dos a la vez, con las Spendor 9.2. Las Spendor 9.2, que son estas Que aquí, son estas de Coronoa. no se complicaron en el diseño, cuadrados totales. Sí, Ver- también lleva un puerto reflex atrás, diferente, Sí. con diseño de Fórmula 1, y no sé qué historia dicen. Vale, Estas veo. suenan muy detalladas, estas suenan bien, os va a gustar. Y a la ¿Qué vez tipo de- que esto, pues también me dejaron probar las Magneplanar 1.7, que Sí. son estas de aquí. Que estas les tengo muchas ganas. Escuché las LSR, Sí. que son la hermana súper pequeña, está la .7, ¿no? Y por Sí, debajo esa. Sí, sí. Y bueno, también las probé, es un sonido diferente. Sí, ese es lo que se dice, este tipo de escuchas Sí, diferente. aparte hay un equipo de cine aquí con la pantallita y hay un tienes Marantz. un Marantz. que es Ah, mira qué ojo de buey ahí, más chulo. hay un Marantz aquí, creo que es el 5014 o algo así. Sí. Con un central SVS, subwoofer ahora. También SVS activo y atrás tengo unas cosas que había. Dos viejas satélites, por dos altavoces Bose. Si estáis viendo este Exacto. este vídeo, se lo tenéis que perdonar, ahí. pobre. Están ahí atrás. Llevo un no sabía- año en esto, no, tampoco hay que Vale. perdonárselo. No, y como fuente, ¿qué utilizas? Todo es digital, solamente el Blue Sound, el Node 2. Este de aquí, ¿eh? Sí, A modo de transporte. exacto. Y con Tidal, con... Con Tidal y con Spotify. Muy bien. Con los dos. Porque Por cierto, ¿notas diferencias? es difícil, pero ¿Sí? puede que sí. Algo mejor Tidal. Vale. Depende de Pero los depende de temas la- depende de la también. grabación. Sí, depende de la grabación. Depende de la No sé tú, grabación. Luis, pero yo tengo ganas de escuchar ya algo. ¿Nos ponemos? ¿Qué ponemos? Venga, vamos. Oye, antes de seguir, ¿podemos beber algo? In your dreams, whatever they'll be. La esquinita de mi hueso que han caído. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sea que aún te encuentres cerca. Llevamos un ratito aquí ya, ¿no? Sí, un rato largo. Y aquí vamos a hacer un poquito de resumen de lo que hemos escuchado. Gracias de primeras de... Sí, estos cambios de cable, estos... No que pasa tampoco nada. queríamos colaborar. ¿Qué hemos escuchado? Primero las KEF. Las KEF, ¿Qué sí. modelo eran? Las 550. Vale. Luego hemos pasado a las Coacoustic. Concept 500. Vale. De ahí hemos hecho un salto a las Spendor 9.2. y hemos acabado con las Magnepan 1.7. ¿Tú qué sensación te ha dado?
a nivel general, primero, ¿cuál te ha impresionado más? Pues al final yo creo que estas, ¿eh? ¿Las Acoustics? Sí, Madre, sí. aquí va a haber debate, aquí va a haber Yo creo debate. que- ¿Sí? yo ¿Qué te ha creo gustado que de eran las ellas? que, bueno, no es que tuviera ni más ni menos expectativas, pero sí me ha llegado más. Me ha llegado mucho más y quizá las Spender esperaban muchísimo más. Esperabas más, ok. Sí. ¿Qué es lo que te ha gustado en las Acoustics que Quizá te ha lo, fallado? lo que hablábamos antes, la sensibilidad de esta se nota que enseguida Sí, es muy responde alta, más al volumen. sí. responde al volumen, cómo llena, cómo te llega. Vale. A mí me ha llegado mucho más esta que, por ejemplo, que Spendor. Y con las Magnepan yo personalmente necesitaría más tiempo. Sí, Quizá para voz, para voces. Sí. Hombre, el último tema que hemos escuchado, que era voz Pero y guitarra, el muy bien. el tema de bajo y eso no lo tengo muy claro con las Magnepan. No, Si me vale. llega igual. Sí, eso le pasa más o menos. Supongo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí, un poco sí. Por Pero- escoger, me siento más cómodo con las Spendor por el tipo de música que escucho. Vale. También depende mucho de la música que Que escuches. suele ser música como... Pues vocal femenina, vocal, música en principio tranquila. O sea, no le complico mucho la existencia a las Vale. cajas. Pero para mí me dan un buen detalle, me dan una buena escena. Es comedido, es correcto. Sí, pues para este tipo de música te diría que casi que las Magnepan Magnepan, ¿no? le ha notado un punto por encima en transparencia, que lo son, muy transparentes y muy detalladas las Spendor, y quizá en escena, a pesar de que la sala creo que limita un poco, bueno, eso me lo voy a saltar porque no estoy seguro, pero creo que tanto la escena como en transparencia están un paso por delante de las Spendor. Sí. Se sí. quedan cortas Pero respecto quizá al... la sensibilidad de esta es tan baja Tienes que ir, que es muy exigente. tienes ¿no? que ir a full de amplificador. Sí, Claro. pero bueno, tienes un amplificador que más o menos las mueve. Las mueve, pero, Sí, pero le cuesta, ¿eh? Estaba al 90%. Al 90%, Joder, sí. Y no te daba la sensación Sí. de apabullarte. Pero a mí la escena esta profunda, tridimensional, esa delicadeza, esa combinación de delicadeza y transparencia, me gusta mucho de este tipo de panel. Y en las Spendor es sorprendente el bajo que tienen, es muy impactante, es muy transparente, pero quizá no me es un sonido tan agradable, tan orgánico como el de las Magnepan, y por eso casi que por los temas que hemos escuchado me quedaría con las Magnepan si tuviera que escoger. Pero mi elección, sorprendentemente, son las Kef que hemos escuchado primeras. es que Te lo juro. la relación calidad-precio es increíble. Es la más honesta de aquí. O sea, lo que valen con lo que da, es que tiene un timbre súper bonito esas cajas. Un timbre casi que es el que más me ha gustado del timbre. Y un bajo correcto, Pero no te da se la nota un sensación poco... que se quedaban un poco Sí, cortas para la llenan sala. menos, llenan Lle- menos. las salas. llena- Da la sensación, en cambio, llenan menos, sí. Cuando puedes estar hostia. Sí, pero Flipas. ojo con estas, que ahora las voy a rajar. Para mí, estas tienen un sonido. Las Kef, perdón, las Coacoustics tienen un sonido un tanto artificial. Exacto. Es lo que te he comentado antes, que noto que ¿Sí? no es natural. Y además, comparándolas directamente como hemos pasado de las Kef, que son las más naturales casi de todas. Es un sonido artificial y además es un quiero y no puedo. O sea, en plan, quiero aparentar que lleno, quiero aparentar que tengo mucho bajo y todo lo hago más o menos descontrolado. Artificial y descontrolado. Pero depende del tipo de música también, ¿eh? O sea, claro, Sí, sí, o de Tú me comentabas para o del cine. sonido que Hostia, te para guste. cine te las compro. también tienen una salida reflex muy bestia y tienen unos espumas y tal para adaptártelo. Igual estaba abierto del todo y no tocaba. Para cine sí. Pero es curioso que en una misma audición con los mismos temas y tal, tú hubieras escogido las que yo hubiera escogido las últimas. Claro, eso es los gustos, para gustos de los colores. Por al eso, final. que Sí. nuestras opiniones en general, en todos los subjetivo. vídeos, tienen un valor. Subjetivo, ¿no? A ver. Tiene el que tiene. El que Tiene tiene. valor que tiene. Claro. Pero sí que es verdad que, mira, nosotros más o menos hemos coincidido en el tema de las Kef, Sí. en el tema de que estas quizás son las más flojas a nivel de sonido de las que hemos Pero escuchado. también, supongo que también tiene que ver el tipo de música que también escuchas. ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, sí. voces no escucho. Yo soy mucho más de disco, de house, de Sí. electrónica. Pero en electrónica A y lo todo mejor- eso, yo creo que el bajo de las Spendor es muy seco, es muy profundo. No sé, yo al escuchar se el tema, expande. al escuchar el tema quizá me ha venido de bajón, al escuchar el tema de Phil Collins o de Sade. Que Ya. estoy acostumbrado yo quizá a escucharlo de De otra manera. De otra otra manera, y no te acaba y de... me venía abajo Ya. con la expectativa. Quizás es más Ya. eso, ¿no? Que ya está, tienes el oído educado a una forma. En cambio, esto se parece mucho más A lo que tú tienes en casa, quizá. o a lo que, o a lo que me Esperas gusta. escuchar. Sí. Exacto. En relación calidad-precio, las Spendor me han defraudado.
pero suenan muy bien. Suenan muy bien, son muy transparentes. Las hemos exprimido, te he hecho poner ahí piano y con ello, y ahora súbele y pon notas más agudas a ver si podía llegar a pensar que eran irritantes, y no, la verdad es que la han salvado. La han salvado. No, las dos. O sea, yo por placer, las que más depende, las que alterno normalmente son las Magnepan y las Spendor. Las otras tenía olvidadas y las he puesto ahora para vosotros físicamente olvidadas. Las Kef. Estaban ahí en la escalera. Las Kef, el problema que tienen es que son un poco delgadas. Le falta algo de cuerpo. Que es lo que luego ha venido con más litros y se ha pasado. Es como un elefante en una cacharrería, ¿no? Me ha parecido como con descontrol. ¿Qué nota les pondrías a...? No sé poner notas. No sé poner notas. Es que depende de cada momento. Hay momentos que, por ejemplo, escuchar en directo, igual con las Magneplanar o con las Magnepan, se escucha mejor el directo porque tiene una escena muy grande. ¿Pero te tiran más que otros? No, depende. Yo voy a semanas. Y la sospecha que teníamos de Sala, de ver con tanta absorción, poca difusión, de que iba a ser un poco sorda, no me ha dado esa sensación del todo. Sé que me da la sensación de que es una sala que puede mejorar, pero que para haberlo hecho sin estudio, sin nada, te ha quedado bastante decente de esto. Después del curro que tuve aquí, pues está bien. Sí, está bien que te lo diga, ¿no? He notado que no nos ha dado tiempo a escuchar otras amplificaciones, porque si no ya nos daba el toque de queda. Sí, pensaba que por la noche, pero ojo que la amplificación de Macintosh se ha tirado bien de todas y creo que las ha exprimido, a excepción quizá que se ha visto más al límite de las Magnepan. Sí. Yo ya te digo. ¿Las Magnepan qué necesitan? Yo creo que Pues necesitan menos 600. Bueno, dos monofónicas de 600. No sé cuánto, a lo mejor para 100% de sacarle el jugo máximo. Pero... Y para que vaya tranquilo el amplificador. Sí. No puedes estar 5 horas Ya, escuchando al música. 90. Tócalo, verás. Gracias por la experiencia, por el rato, por la comida, Por todo. por el trato, Un placer. por la bronca que te caerá. Bueno, eso es normal, no pasa nada. Sí, lo ha pasado a todos. Y nada, pues con el ritmo que llevas de un año, todo esto, nos da tiempo a venir aquí 2 o 3 meses y haber renovado todo. Los siguientes será el vintage, ¿no? Siguiente el vintage. Sí, Venga, ahí estaremos. pero ahí me tenéis que ayudar vosotros. Vale, trato hecho, por la cena de hoy. Ayuda. Que no lo hemos dicho antes. Hemos hecho camisetas Ify Hunter, son muy chulas. Tenéis el link para solicitarlas. Él ya se ha pedido una, Correcto. Así que... Ya están tardando. Están tardando, exacto. Además son limitadas, una serie limitada. Sí, limitadas, Ojo. que es un truco comercial, porque limitadas es que las compréis, por favor, porque si no, no llegamos al mínimo. Pero no te eches tierra encima. En función de lo que se pida, va a ser ilimitado. Exacto. Saludos, cazadores, y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Yo lo escucho por la noche. Apago la luz y escucho mejor. No, por la noche no lavabo. No. Es que parece lo de las toallas. Y de la corriente, ¿qué pensáis? Comentábamos los hiperprecios, ¿no? Los precios cómo se inflan de lo que es el valor del equipo en sí. Vale. No vale eso, ¿eh? En 3.000 y pico, ¿eh? No te lo voy a decir en la cámara. Me quedaba muy bien, ¿no? De que fuera mi padre. Espérate. Esa se la intenté hacer. ¿Qué haces? Espera, voy a intentar coger algo para que lo puedas entender mejor. No, da igual. Seguro. Esas... No toco la mano. Que no. Esa se la hice a Alberto y no se grabó, tío. Y él se lo hizo súper motivado. Y tú al menos has dicho, ¿en serio? ¿Sabes? Como diciendo, me hagan hacer eso. ¿En serio tengo que hacer el ridículo? Ya. Cógelo tú de ahí, porque hay más luz de ese lado. Okay. Así. Pero que salgas tú, ¿no? No, igual. No, que salgas. Luego tú cuando me presentas digo, hola, ¿qué tal, amiga? Menudo novato me trae. Como si yo fuera un pro, ¿sabes? No me grabes en vertical. Ay, tío, mira, hablando de novatos, ¿sabes? Yo grabando en vertical. Lo otro lo graban en vertical, ¿no? No, ni va.